Buenas tardes, excelentísimo señor presidente del Instituto Andaluz de Academias, señor teniente de alcalde, delegado de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, ilustrísimos académicos y académicas, representantes en este caso de la Real Academia de Córdoba, de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, académicos, ilustrísimos académicos y académicas de la Real Academia de Écija, señoras y señores. Nuevamente celebramos en este acto el ingreso del ilustrísimo señor don Rogelio Reyes Rubio como académico correspondiente. Ruego al ilustrísimo señor don Vicente Mazón Morales, académico numerario y secretario de la Junta de Gobierno, proceda a la lectura del acta de elección del nuevo académico. Con la venia, señor presidente. Sometido a examen por la Junta de Gobierno de esta Real Academia y pasado el correspondiente informe al Pleno de la misma, en la sesión ordinaria celebrada el pasado 9 de noviembre de 2022, como punto sexto del orden del día, se realizó la propuesta para nombramiento como académico correspondiente de don Rogelio Reyes Cano, formulada por los académicos de número don Ceferino Aguilera Ochoa, don Vicente Mazón Morales y doña Concepción Ortega Casado. Presentado el currículo del señor Reyes Cano y expuesto por la señora Ortega Casado, que encabeza la propuesta, los méritos por los cuales lo considera acreedor de esta distinción, se procedió de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los estatutos reguladores del funcionamiento de esta institución a la votación, en la que se abstuvieron de participar los proponentes, resultando la misma a favor por unanimidad de los miembros presentes de esta corporación y, en consecuencia, se le declara electo como nuevo académico correspondiente en Sevilla. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo de los estatutos que rigen esta corporación, se le notificó el nombramiento que aceptó formalmente por escrito, mostrando el agradecimiento a la Academia por el honor conferido. Y para proceder a la entrega de la medalla corporativa y del diploma acreditativo del nombramiento, así como para que el nuevo académico correspondiente pueda dar lectura a su trabajo de ingreso y con ello hacer efectiva su incorporación a esta real institución, ha sido convocada por la Presidencia esta sesión extraordinaria, pública y solemne que celebramos el día de hoy. Procedemos a la imposición de la medalla. ¿Se ratifica a su ilustrísima en el deseo de ingresar en esta academia? Me ratifico. ¿Jura o promete, por Dios o por su honor, honrar a esta academia y guardar sus estatutos? Lo prometo. En nombre de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Pérez de Guevara, confirmamos su nombramiento como nuevo académico correspondiente. Procurad enaltecer a esta academia que hoy os acoge en su seno y contribuir con vuestra aportación meritoria a ilustrar y honrar la cultura astigitana a la cual se nos ha confiado su estudio y su difusión. Procuraré hacerlo con mucho gusto. Bien, enhorabuena. Gracias. Voy a poner el diploma también. Gracias. Muy bien. Pasa por aquí, Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giraldez, que realizará la presentación del nuevo recipiendario. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras,
Luis Vélez de Guevara de Écija. Excelentísimo señor Teniente de Alcalde y Delegado de Cultura y Estadística del excelentísimo Ayuntamiento de Écija. Excelentísimo señor Presidente del Instituto de Academias de Andalucía. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos que nos acompañan. Señoras y señores. Esta noche celebra nuestra Academia una sesión de auténtica relevancia, porque se incorpora a nuestra nómina un hombre excepcional. Presentar a don Rogelio Reyes Cano en este foro es a la vez innecesario y arriesgado. Lo primero porque se trata de una personalidad sobradamente conocida por todos nosotros, y arriesgado porque al presentarlo hay que resumir necesariamente su muy dilatada y fecunda trayectoria académica y docente, y sus numerosísimas publicaciones, así como sus actuaciones en favor de la cultura literaria, y forzosamente muchos de sus méritos habrán de quedar silenciados. Y si a ello se suma la sincera y leal admiración, el profundo cariño de quien lo presenta, que se honra con su amistad y desde luego se enorgullece de ser su discípulo, entonces ya la dificultad es aún mayor, pero procuraremos ser objetivos. Agradezco mucho al excelentísimo señor don Clemente López Jiménez que me haya encargado la tarea de presentar hoy a mi querido maestro y amigo, a quien le doy ya la más cálida bienvenida a esta que es también desde ahora su academia. Culmina así un proceso iniciado durante el mandato de nuestra anterior presidenta, la excelentísima señora doña Concepción Ortega Casado. Don Rogelio Reyes Cano es un profesor con una marcadísima vocación docente. Ha ejercido la enseñanza en todos sus niveles y ha disfrutado siempre al explicar los textos españoles a sus alumnos. Nacido en Lora del Río, que lo ha distinguido como su hijo predilecto, es académico de número y preeminente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras desde 1992. Su discurso de ingreso versó sobre denuncia y literatura en la Sevilla del siglo XVII, los sermones del loco Amaro, y ha sido director de la misma durante 3 mandatos, entre 1999 y 2008. Y es igualmente correspondiente de las Reales Academias de Córdoba, Hispanoamericana de Cádiz, Buenas Letras de Granada y Alfonso X el Sabio de Murcia, a la que se une desde hoy también la nuestra. Pertenece asimismo al excelentísimo Ateneo de Sevilla y a la Sociedad Dante Alighieri, de la que es vicepresidente, y a la Asociación de Defensa del Patrimonio de Sevilla. Tras culminar su bachillerato en el Instituto Rodríguez Marín de Osuna, comienza sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla, trasladándose después a Madrid para especializarse en Filología Románica por la Complutense, donde realizó también su doctorado. Posteriormente iría como lector de español a Italia, Florencia, para volver a Madrid y más tarde a Sevilla y dedicarse a la docencia como catedrático de instituto, una década en el Instituto Fernando de Herrera, y a la vez profesor adjunto de la Universidad de Sevilla, junto a su maestro don Francisco López Estrada, además de entregarse de lleno a la labor investigadora. En esta vertiente ha sido becario de la Fundación Juan March y Premio Andalucía y América de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. Cuando obtuvo por oposición la plaza de catedrático de Literatura Española de la Hispalense en 1981, se dedicó ya por completo a la enseñanza universitaria. Como docente, el profesor Reyes Cano ha marcado sin duda a varias generaciones de alumnos en el Instituto y en la Facultad de Filología. Su labor tenaz, constante y metódica, su trato exquisito, su gran exigencia, compatible con la generosidad, su rigor en las exposiciones orales y la pulcritud de la prosa impecable de sus artículos de prensa, de investigación y de sus libros, lo convierten en todo un modelo para nosotros. Y además de sus clases, ha dictado cursos y conferencias en numerosas universidades extranjeras y ha dirigido más de 20 tesis doctorales, entre ellas la mía. Y como investigador, pausado, siempre minucioso y honesto, que son unas virtudes que adornan también a su propia persona, don Rogelio Reyes es un trabajador verdaderamente infatigable, con más de 40 libros publicados, además de numerosísimos artículos especializados. La novela pastoril del Renacimiento, Cristóbal de Castillejo, Miguel de Cervantes, la literatura italiana en su relación con la española, manuales de literatura, Cadalso, la poesía española del siglo XVIII, el costumbrismo del XIX,
la literatura sevillana, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, el tema taurino, la generación del 27, y podría seguir, son centros de su interés investigador. Esto nos indica la diversidad variada de su atención crítica, que sin duda lo convierte en un maestro del mejor estilo, de los que ya van quedando muy pocos, como fueron en su momento Alonso, Blecua, Lapesa o su admirado López Estrada. De ellos y de él aprendimos a gustar los textos españoles, tanto clásicos como modernos, y su magisterio es siempre un referente para quienes hemos tenido la fortuna de recibir directamente sus enseñanzas, de formarnos con él bajo su dirección tan sabia. Y además de esta labor tan destacada como docente e investigador, don Rogelio Reyes es también un excelente ensayista, como demuestran sus colaboraciones dominicales en ABC, con sus bellos artículos de la sección Tribuna Abierta, escritos de una prosa esmerada y elegante, modelo de un buen estilo que ha merecido una justa valoración por la crítica y los lectores. Pero no quiero dilatarme, podría hacer muchísimas más consideraciones, siempre positivas, sobre nuestro nuevo académico. Baste decir que a él, a su escrupulosidad investigadora, debemos el definitivo esclarecimiento del papel que jugó el Ateneo de Sevilla en el viaje de conferencias del núcleo germinal de la generación del 27 a la capital andaluza en diciembre de aquel año. El Ateneo no fue solo el lugar de encuentro de aquellos poetas, punto de conexión y de inicio de la convivencia generacional, como evocarían Dámaso Alonso, Gerardo Diego y otros, sino que fue además quien sufragó los desplazamientos y las estancias de los poetas en Sevilla, y no el torero y escritor Ignacio Sánchez Mejías, como tantas veces se había repetido, sin consultar la fuente más fiable para aclarar este extremo, la documentación oficial a la que él acudió, libros de actas y de cuentas de la docta casa. Don Rogelio es, pues, un gran estudioso y un divulgador de la literatura, también en la radio y la televisión, y un académico cabal que valora la reflexión contenida, la mirada prudente y sosegada al escenario en el que el saber se desarrolla y difunde desde nuestras instituciones. Aquí es donde la palabra adquiere su más primigenia esencia. Desde siempre, el lenguaje esmerado que exponen los académicos en la defensa de sus ideas es lo que da cuerpo de naturaleza al saber, a la transmisión del conocimiento expresada con el ardor de quien protege las ideas y las imágenes del pensamiento. Nuestra academia se honra, pues, con la incorporación de un prestigioso filólogo, de un excepcional académico, con un sólido reconocimiento en el campo de los estudios sobre nuestra literatura. En su discurso va a tratar seguidamente sobre distintas estampas de un autor muy querido para él, sobre Miguel de Cervantes, que anduvo por esta ciudad de Écija a finales del siglo XVI. Dispongámonos a oírlo, he dicho. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Rogelio Reyes. Con la venia. Excelentísimo señor presidente de esta academia, Luis Vélez de Guevara. Excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía. Autoridades, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, queridos amigos, señoras y señores. Es para mí un honor ocupar esta noche esta tribuna a la que he sido invitado por esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras para ocupar una de sus plazas de académico correspondiente. Una academia que lleva el nombre de Luis Vélez de Guevara, un ilustre cijano, una de las figuras señeras de nuestra literatura del siglo de oro. Y he de decir que más allá de los imperativos de la cortesía académica, me siento honrado por muy diversos motivos,
no siendo los menores la amistad que me une a varios de los integrantes de esta corporación y los lazos que desde tiempo atrás se vienen estableciendo con la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, a cuya institución represento. Agradezco por ello muy vivamente el honor que se me hace y el afecto que ha movido a los señores académicos al incorporarme a su nómina de correspondientes, distinción que llevaré conmigo y a la que procuraré corresponder en todo momento con mi mejor disposición. Gracias también a los 3 señores académicos de número, doña Concepción Ortega Casado, don Vicente Mazón Morales y don Ceferino Aguilera Ochoa, que tuvieron a bien firmar la propuesta para mi nombramiento. Y, cómo no, mi gratitud fraterna a mi gran amigo, antaño discípulo y hoy ya consumado filólogo, don Miguel Cruz Giraldez, que me ha presentado con el cariño que mutuamente compartimos los dos. No hace falta decir que sus palabras responden, como ustedes han podido oír, no tanto a mis méritos como a su más que probada amistad de muchos años. Voy a hablarles a ustedes de Cervantes, tema al que he dedicado en los últimos años algunos de mis trabajos de más empeño, y que tiene además, como he sabido, estrechas relaciones con esta ciudad de Écija. De los lugares de la actual provincia de Sevilla, fue Écija el más frecuentado de todos por el gran don Miguel. Contrariamente a lo que solía hacer en otros enclaves próximos, Cervantes no se limitó en Écija a rendir las simples visitas ocasionales, urgiendo a los propietarios rurales el cumplimiento de sus obligaciones con la administración pública. Por el contrario, residenciado en ella, desde aquí se desplazaba tanto a los pueblos sevillanos como a los cordobeses. Fue en Écija donde se estrenó como comisario en 1587, cuando era todavía corregidor de la villa, aunque por poco tiempo, su amigo el poeta Cristóbal Mosquera de Figueroa, quien muy probablemente serviría de intermediario entre el futuro autor del Quijote y las autoridades locales. Cervantes encontró aquí varias resistencias para arrancar los víveres a los labradores y tuvo un desagradable encuentro con la clerecía que le acarreó la excomunión del Cabildo de Sevilla. Y fue precisamente el corregidor ecijano Francisco Moscoso quien en 1592 dictó la orden de arresto por venta ilegal de trigo que dio con los huesos de Cervantes en la cárcel de Castro del Río, en la que solo pasó unos días, ya que en octubre de ese mismo año se hallará de nuevo en la ciudad astigitana recogiendo aceite. Recuerdo estos extremos, de sobra conocidos por ustedes, para enlazar con los perfiles de Cervantes que le llevaron a Sevilla como comisario para la requisa de víveres destinados a la futura Armada Invencible, ya que Cervantes fue una persona de acusada vocación itinerante. Desde su nacimiento en 1547 en Alcalá de Henares hasta su muerte en Madrid en 1616, fueron muchos y muy variados los lugares que visitó o en los que estuvo obligado por su difícil y azarosa existencia, más pródiga en escollos, fracasos y contratiempos de todo signo que en éxitos y comodidades. Recorrió media Italia en el séquito del cardenal Acquaviva o del futuro cardenal Acquaviva y como soldado de los tercios luchó en Lepanto, pasó 5 años presos en Argel, se casó con una mujer del pueblo toledano de Esquivias, saltó después a Valladolid, etc. Pues bien, entre esos lugares Sevilla tuvo un protagonismo muy especial. Basta darse un paseo por nuestras calles y leer esos azulejos que van jalonando un auténtico itinerario cervantino, azulejos que fueron colocados en 1916
en ocasión del tercer centenario de su muerte. Esas relaciones de Cervantes con nuestra ciudad no sólo fueron de orden biográfico, sino también de orden literario, ya que aquella Sevilla cosmopolita de la segunda mitad del XVI, que estaba en la cumbre de su esplendor dinerario y mercantil, con su brillante exotismo, su rica variedad de gentes y de situaciones, y su marcada ambivalencia moral, llena de luces y de sombras, pero también con su floreciente humanismo cultural, fue el escenario del que el autor del Quijote extrajo la sustancia vital y estética que alimentó su talento de creador y su universo narrativo, y donde fraguó el patrón de la moderna novela urbana y de buena parte de su teatro. Baste recordar el protagonismo que Sevilla tiene en obras como Rinconete y Cortadillo, El coloquio de los perros, El celoso extremeño, La española inglesa o El rufián dichoso, por citar tan solo algunos de sus textos más inequívocamente sevillanos. Sevilla no fue por ello uno más entre los lugares que enhebraron la ajetreada biografía del gran escritor, sino una referencia angular para entender también su visión del mundo y su peculiar lenguaje artístico. En cuanto a su conexión vital con la ciudad, es probable, aunque no hay constancia documental que lo acredite, que hubiese vivido algún tiempo en Sevilla en su juventud, a mediados de la década de 1560, cuando su padre Rodrigo Cervantes ejerció la modesta profesión de cirujano, que era el grado más bajo de la jerarquía médica de entonces, un hombre hábil en la práctica de la sangría, como en la extracción de muelas y en general en todo lo que hoy conocemos como cosas propias de la cirugía menor. Más tarde Miguel hizo 2 viajes a Sevilla, uno en diciembre de 1585 y otro en julio de 1586, en los que pudo alojarse en la lujosa posada que a la sazón tenía en la antigua calle de Bayona, hoy actual Federico Sánchez Bedoya, su amigo el antiguo cómico cordobés Tomás Gutiérrez. Y en Sevilla tuvo Cervantes su base de operaciones a lo largo de más de una década, entre 1587 y 1600, cuando ejercía el cometido de requisador de víveres para la futura Armada Invencible y más tarde de recaudador de impuestos para la hacienda pública. En el curso de todos estos años, el gran escritor recorrió media Andalucía en pugna constante con propietarios agrícolas y hasta con los mismos clérigos que llegaron a dictar contra él la excomunión. Tal vez decepcionado de tantos sinsabores, solicitó en 1589 algún puesto vacante en el Nuevo Mundo, que le fue denegado, tal como recoge un valioso manuscrito del Archivo de Indias. Entre 1597 y 1598 pasó varios meses en la sevillana cárcel real, en la que conocería el abigarrado mundo de tahúres, ladrones y pícaros, cuya peculiar fraseología trasvasó genialmente a sus obras, y se impregnó del alegre vitalismo y la desenvoltura de las capas populares de Sevilla, que fueron en verdad las grandes protagonistas de sus textos. En 1592, como reflejo de hasta qué punto estaba entonces interesado por el mundo del teatro, firma un contrato con el famoso cómico y director de escena Rodrigo Osorio para componer 6 comedias destinadas a su inmediata representación. Contrato, por cierto, nunca cumplido, que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. En 1598, con motivo de la muerte del rey Felipe II, pudo contemplar el aparatoso túmulo levantado en la catedral hispalense para las solemnes exequias por el alma del soberano, sobre el que escribió un famoso soneto
cargado de ironía. Y ya en los umbrales del siglo XVII no sabemos con exactitud cuándo ni en qué circunstancias concretas, tal vez coincidiendo con la peste que en 1600 asoló a la ciudad, Cervantes abandonaría Sevilla para afincarse en Valladolid y en Madrid, afanado hasta su muerte en 1616 en la escritura y publicación de sus obras. Es mucho lo que podríamos contar de esos más de 10 años que don Miguel se pasa en contacto permanente con Sevilla y sobre el peso que Sevilla tiene en su propia obra literaria. Pero ateniéndome al tiempo exigido por esta disertación, me centraré en 3 episodios biográfico-literarios de especial interés, a saber, su paso por la cárcel real, su visión irónica del famoso túmulo catedralicio tras la muerte de Felipe II y su mofa en verso con motivo del saqueo de Cádiz por la flota inglesa. Comenzaré por su experiencia carcelaria. La cárcel real era el edificio más importante de toda la calle Sierpes, situado al final de la misma, a 2 pasos de la vecina Audiencia y separada de la misma por la llamada calle de Entrecárceles, que es un topónimo que aún se mantiene, que servía de unión entre los 2 establecimientos penitenciarios y cuyo nombre se ha mantenido en el callejero de la ciudad. Uno y otro edificio se comunicaban entre sí por pasadizos subterráneos por los que los reos eran trasladados para ser juzgados. Cervantes sufrió sin duda esa misma experiencia, esa suerte de viacrucis carcelario que les recordaría los 5 años pasados en las mazmorras de los piratas argelinos. La cárcel real se ubicaba allí desde época medieval, pero el edificio que conoció Cervantes había sido reconstruido y ampliado en 1569 por los arquitectos Hernán Ruiz II y Benvenuto Tortello y estaba situado en el lugar que ocupa una caja de ahorros actualmente. Allí permaneció hasta 1835, me refiero a la cárcel, momento en que fue trasladada esta cárcel al exclaustrado convento de agustinos descalzos de Nuestra Señora del Pópulo de la actual calle Almansa. Gonzalo Bilbao pintó su fachada en una ilustración para el libro Quien no vio Sevilla, editado por el Ayuntamiento en 1920. Hoy, ese azulejo se reproduce en una de las esquinas de la calle Sierpe, justamente en la fachada de la actual caja de ahorros, y naturalmente dibuja la fachada de este centro carcelario, uno de los más grandes, desgarrados y pintorescos de la Europa de los siglos XVI y XVII. En él estuvo preso Cervantes entre septiembre del 97 y los primeros meses, no sabemos si enero o abril del 98, pues no hay constancia documental de un supuesto segundo encarcelamiento sugerido por algunos críticos. En cualquier caso, el tiempo suficiente para sufrir los rigores de un lugar verdaderamente infernal, un auténtico inframundo en el que se hacinaban casi 2000 presos y en el que se daban cita los más peligrosos zampones de la España de la época y regían el más despiadado trato y la más despreciable corrupción. La cárcel real era, en suma, como dice Teodoro Falcón, un tétrico edificio donde todo el mundo gritaba. Hasta el punto, nos lo escribe Juan de Manlara, hasta el punto de que Felipe II hizo detener su cortejo ante él en la visita que realizó a esta ciudad en 1570, cuando los reclusos gritaban
pidiendo misericordia. Cervantes entró en ella por oscuros asuntos dinerarios relacionados con su condición de recaudador de impuestos y de los que al parecer no era responsable directo. La quiebra del banquero Simón Freire, a quien el escritor había confiado los fondos de la requisa, la ligereza en su cometido de la contaduría de Hacienda y la oficiosidad del juez Gaspar de Vallejo, magistrado de la Audiencia de Sevilla, que se extralimitó en sus funciones al exigirle una fianza superior a la establecida por los contadores reales, dieron con sus huesos en ese terrible lugar descrito en los más extremados términos por quienes lo conocieron, bien por razones profesionales, como el padre jesuita Pedro de León, que había sido capellán, Grandeza y Miseria de Andalucía, o bien como el procurador Cristóbal de Chávez, porque habían ejercido allí su ministerio. Incluso hubo también algunos reos que tenían alguna vinculación familiar, incluso afectiva, con la cárcel. Este fue el caso del escritor sevillano Mateo Alemán, quien sufrió prisión por deudas en 1580, aunque se daba la paradoja de que su padre había sido en el pasado médico de esa misma cárcel. También probaron aquel maldito lugar, entre otros artistas de la época, Bartolomé Morell, fundidor del Giraldillo, y los escultores Alonso Cano y Martínez Montañés. Mateo Alemán transfiere su atroz experiencia carcelaria al pícaro Guzmán de Alfarache, que subraya en metáforas de contenido moral y aire conceptista los atroces perfiles de aquel tenebroso antro y los efectos que producía en los que allí para su mal recalaban. Y dice así: ella es, o sea, la cárcel, un paradero de necios, escarmiento forzoso, arrepentimiento tardo, prueba de amigos, venganza de enemigos, república confusa, infierno breve, muerte larga, puerto de suspiros, valle de lágrimas, casa de locos, donde cada uno grita y trata de sola su locura. Siendo todos reos, ninguno se confiesa por culpado, ni su delito por grave. Son los presos de ella como la parra de uva, que luego que comienza a madurar, cargan avispas en cada racimo y sin sentir se los chupan, dejándoles solamente las cáscaras vacías en la armadura, y según el tamaño, así acude la enjambre. Agustín de Rojas, en su viaje entretenido, describió al edificio como un fiel reflejo de la ambivalencia de la propia ciudad, con sus agudas disonancias entre la opulencia comercial y dineraria y la pobreza más absoluta de unos presos y de otros, y las más cínicas apariencias de nobleza y religiosidad. Los presos estaban estratificados según su categoría social y sus posibilidades económicas, que se reflejaban en marcadas diferencias de trato, y en su seno se reproducían miméticamente algunos usos y costumbres de la sociedad sevillana de entonces. Oigamos a Agustín de Rojas. Habiendo, dice, tanta infinidad de presos por extraños delitos, llama la atención las limosnas que en ellas se dan, las cofradías tan ricas que tiene, la vela de toda la noche que en ella se hace y el vino y bacalao tan bueno que en ella se ven. Cristóbal de Chávez, procurador, da cuenta, entre otros, de algunos episodios auténticamente nauseabundos, como este detalle higiénico, entre comillas, paradójicamente higiénico, de las llamadas servidumbres o letrinas. Oigamos a Chávez. La servidumbre que tenía la cárcel o infierno es tan grande como un estanque grandísimo,
y con toda la grandeza y ancho que tiene, se saca cada 2 meses, que no la pueden agotar con 100 bestias en otro tiempo, de que resulta que alrededor de la cárcel nunca deja de haber mucha inmundicia. En esa enorme piscina o alberca de inmundicias, se entran huyendo cuando les quieren ejecutar las sentencias de azotes y se meten en la inmundicia hasta la garganta, haciendo motín y tirando pelladas de aquel sucio barro al verdugo y porteros. Cervantes nada dirá de manera directa, ni siquiera en los textos de tema sevillano, sobre los meses que pasó en esta cárcel, y en ningún momento describirá aquellos ambientes. Un silencio sin duda premeditado, pues en nada iba a favorecer al escritor que el mundo tuviese noticia de tan vergonzoso lance. Pero su dura experiencia carcelaria se dejará traslucir sutilmente en algunas de sus novelas ejemplares, sobre todo en Rinconete y Cortadillo y en la comedia El rufián dichoso, en la que dio muestras de un gran conocimiento de Lampa, su peculiar jerga, sus prácticas religiosas, entre comillas, sus sobornos a la autoridad y la tupida red desde la que controlaba el complejo mundo del robo, la extorsión y el crimen en un lugar tan populoso y abigarrado como Sevilla. Hay, sin embargo, una probable alusión cervantina a la cárcel real, que por su posible trascendencia literaria ha despertado siempre el interés de sus lectores y ha sido y sigue siendo todavía objeto de controversia crítica. Son aquellas palabras que el autor escribe en las primeras líneas del prólogo a la primera parte del Quijote, en el texto el primero que tienen ustedes delante, el famoso prólogo o un fragmento del famoso prólogo del Quijote. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir el orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante, y así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande par para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan pactos al mundo que le colmen de maravilla y de contentos. Acontece tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas. Antes las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente al uso, ni suplicarte casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, que ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa donde eres señor de ella, como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato, todo lo cual te exenta y hace libre de todo respecto y obligación, y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien
que dijeres de ella. El prólogo de Cervantes, una pieza maestra de la ironía sobre el mundo convencional de los prólogos, la forma de escribir los prólogos que tenían casi todos los escritores de la época, muy dados a alardear de conocimientos de la cultura antigua y de ostentosas erudiciones copiadas de cualquier fuente que le viniese a manos. Nuestro escritor, por el contrario, en un supuesto diálogo con el desocupado lector y con un amigo suyo gracioso y bien entendido, va tejiendo hábilmente el suyo con un distanciamiento crítico y una sutileza literaria ciertamente excepcionales. Ello no le exime del todo, como acabamos de ver, de pagar también alguna cuota a alguno de los lugares comunes del género, entre ellos los tópicos de modestia y captatio benevolentiae, destinados a ganarse la voluntad de sus lectores. Convencionalismos tras los que algunos críticos han querido ver el verdadero sentido de la alusión a la cárcel, donde al parecer fue concebido el Quijote, sugiriendo, digo algunos autores, la posibilidad de que Cervantes no estuviera hablando de una cárcel real, real en el sentido de realista, sino metafórica, de una suerte de encarcelamiento moral de orden interno que le habría llevado a trazar a tan disparatado personaje como era el Caballero de la Mancha. Yo no lo creo. Yo personalmente creo que la alusión a la cárcel es una alusión real, es una alusión biográfica, es una analogía. Si la cárcel es un lugar infernal y de locos, naturalmente solo puede engendrar a un hidalgo seco, avellanado, amojamado. Otros autores, por el contrario, apuestan por un enfoque realista de la cuestión, claramente a la cárcel real de Sevilla, sin duda la más grande, ruidosa e incómoda que Cervantes pudo experimentar en España. Su cautiverio en los baños de Argel quedaba ya muy lejos de los años de redacción del Quijote, y no parece que la prisión del pueblo cordobés de Castro del Río, en la que fue fugazmente encarcelado en 1592 por desavenencias con la clerecía, ofreciera los rasgos que el autor otorga a la suya, en especial cuando habla de ese triste ruido que más parece propio de un gran establecimiento penitenciario que de una prisión de un pequeño lugar. Es una duda, sin embargo, que hoy por hoy no es posible despejar. La atribución a la cárcel sevillana parece la opción más verosímil, y es muy probable por ello que la genial realización del Quijote pudiera haberse fraguado en la mente de Cervantes como futuro proyecto literario, no sabemos desde luego en qué medida y con qué límites, entre los desapacibles muros de aquella Babilonia carcelaria de la sierpe sevillana. El segundo episodio, que yo le he puesto aquí azulejo de la nave del lagarto, escándalo en la catedral, crónica burlesca en un soneto con estrambote. En septiembre de 1598, casi en los umbrales de un nuevo siglo, moría en los austeros aposentos del monasterio del Escorial el gobernante más poderoso de todo el orbe cristiano. Desde hacía al menos 3 años, nos recuerda Caravaggio, las afecciones crónicas que sufría el monarca, Felipe II, se habían agravado. Disentería, gota y paludismo le clavaban en su sillón de inválido, que no dejaba salvo para ir a su lecho de dolor. Con 70 años cumplidos, no era más que un viejo desdentado, sacudido por la fiebre, cuyas facultades físicas y mentales habían menguado considerablemente y que durante horas permanecía sumido en un torpor maligno. No obstante, incluso cuando veía a la corte prepararse para el fatal desenlace suyo, no estaba dispuesto en modo alguno a seguir el ejemplo de su padre y a renunciar en vida al ejercicio del poder.
la triste noticia de la muerte de Felipe tardó 4 días en llegar a Sevilla y la ciudad se dispuso a celebrar sus exequias con el esplendor y la solemnidad que siempre ha caracterizado la liturgia ceremonial de su gran templo catedralicio. Según refiere el historiador Francisco de Ariño, testigo de aquellos sucesos, hubo un regidor del ayuntamiento que manifestó públicamente, literal, que en el caso presente la ciudad con mayúscula es el ayuntamiento, es el cabildo, la ciudad tiene obligación de hacer la mayor demostración que jamás se haya hecho en los lutos y en las honras. El envite era fuerte y en su ostentosa formulación municipal recuerda inevitablemente aquel otro propósito de los canónigos sevillanos que 2 siglos antes se habían propuesto levantar un templo catedralicio de tales proporciones que la posteridad los tuviera por locos. El gran proyecto funerario se puso inmediatamente en ejecución, encargándose al prestigioso arquitecto Juan de Oviedo que levantara un solemne túmulo en el que colaborarían también otros afamados artistas de la ciudad, entre ellos el pintor Francisco Pacheco y el escultor Martínez Montañés. Fue situado en medio de las 2 naves que forman el crucero principal entre los 2 coros de la inmensa catedral hispalense. En su estructura, el principal intento fue imitar el templo de San Lorenzo el Real en la villa del Escorial en sus detalles. En sus detalles, este túmulo representaba la vida, las virtudes y la gloria de don Felipe II y de España. Comprendía, entre otras cosas, 8 altares, 4 nichos, uno para cada una de sus mujeres, pinturas de todas sus victorias, 29 figuras de pasta que representaban diferentes personajes históricos y mitológicos con una profusión de inscripciones y jeroglíficos para los cuales fue comisionado un célebre humanista del tiempo, el canónigo Francisco Pacheco, tío del pintor del mismo nombre. El túmulo era una muestra espectacular de esa arquitectura efímera tan cultivada en la Sevilla de los siglos de oro, en la que, fiel al viejo principio horaciano de integración entre las artes, ut pictura poesis erit, es decir, que la pintura es como la poesía, o que la poesía es como la pintura, etc. Digo que, apoyándose en ese principio de integración entre las artes, que estaba muy difundido en las academias de la ciudad, se conjugaban los elementos arquitectónicos con los pictóricos, escultóricos y literarios en una compleja realización destinada a una representación de vida fugaz. Muy pronto, aquel inmenso aparato comenzaría a ser conocido entre los sevillanos como la 8ª maravilla del mundo y a ser cantado con elogiosos acentos por poetas que ponderaban tanta magnificencia, lamentándose con acentos desengañados de aire barroco, la muerte del monarca. Entre estos autores, nada menos que el propio Lope de Vega, quien se hizo eco de este túmulo en su comedia El amante agradecido, con un interesante parlamento donde se da minuciosa cuenta de las numerosas piezas de esta impresionante representación plástica. A las honras de Filipo, gran columna de la iglesia, Sevilla, con la mayor furia, hizo estas dignas obsequias. Levanta entre los 2 coros un túmulo que venciera las pirámides de Egipto si llegara a competencia. La planta, 44 pies castellanos encierra, etc. La gente participaba también de esa solemne puesta en escena con la obligación del luto riguroso, que no era exclusivo de las clases dirigentes y sus servidores y de los funcionarios de la administración del Estado, sino que debía ser también guardado mediante el uso de prendas de color negro por las capas populares
e incluso habría de hacerse notar en los mismos aparejos de los caballos, en los carruajes, los coches. Cuentan que en Sevilla se agotaron en pocos días las existencias de bayeta negra, que se había encarecido notablemente, y que en algún momento hubo de mediar el nuevo rey Felipe III para excarcelar a algunos pobres que habían sido detenidos por no poder cumplir con tan expeditivas imposiciones municipales. Por fin llegó el día 27 de noviembre, fecha prevista para el impresionante funeral. Naturalmente, el túmulo no cumpliría más que esa función, y una función absolutamente pasajera. Terminado el gran funeral, debería desmontarse todo ese aparato. Y entonces sucedió un pintoresco lance que está en el origen del famoso soneto cervantino que luego vamos a comentar. Formalmente se trató de un nimio conflicto de protocolo entre dos grandes poderes de la ciudad, a saber, la audiencia y el Santo Oficio, o sea, los jueces y los inquisidores. La cuestión de fondo era, como después veremos, de más calado. El caso fue que cuando estaba a punto de comenzar la solemne misa de Requiem, un pequeño incidente alteró el silencio de las naves catedralicias. Y es que los señores de la audiencia, contrariando las normas del cabildo religioso, habían hecho cubrir de bayetas negras los bancos en los que se sentaban. Combinados a retirarlas por el maestro de ceremonia de la catedral, puesto que ese no era el protocolo, los jueces se negaron rotundamente, dice, a hacer cualquier mudanza, o sea, a quitar las bayetas. El regente de la audiencia entonces... pero el ayuntamiento cometió el error de intentar convencerlos por segunda vez. Entonces, el regente de la audiencia, ciego de ira, recriminó con grandes voces al procurador mayor, cruzándose entre ambos insultos y palabras malsonantes del tipo desvergonzado, sucio y de puta, que en medio de la misa rompían sin el menor recato la unción debida a la sacralidad del acto. Pero lo más grave estaba aún por llegar. En los escaños catedralicios había un sospechoso vacío. No se hallaban en su lugar los miembros del Tribunal de la Santa Inquisición, que se permitieron la libertad de llegar tarde a la ceremonia. Lo hicieron porque habían oído naturalmente lo de las bayetas negras. Lo hicieron finalmente cuando ya se estaba leyendo la epístola, encolerizados por el pulso que a cuenta de las bayetas negras la audiencia acababa de hacer a la autoridad eclesiástica y a la civil también. Ni corto ni perezoso, el secretario del Santo Oficio, un tal Briceño, arremetió contra los jueces y sus familias desde las mismas gradas del túmulo, dictó la excomunión contra todos ellos y ordenó detener la ceremonia en el justo momento en que el predicador estaba a punto de comenzar su sermón. El regente, el de la audiencia, el presidente de la audiencia, por su parte, respondió mandando prender a este Briceño, quien se escabulló hábilmente del acoso de los alguaciles, y ordenando, el regente, que siguiera el oficio fúnebre. Pero la misa, en efecto, no podía continuar estando en ella presentes personas excomulgadas. Esto era una exigencia, naturalmente. La audiencia, entonces, se negaba a abandonar el templo tal como le rogaba el cabildo catedral, que fue el que primero se retiró, dejando sentados en sus escaños a juristas e inquisidores, empecinados ambos en no moverse de allí. Por fin, pasadas ya las 4 de la tarde, fatigados y hambrientos, salieron todos de la catedral, que se cerró al culto con las honras fúnebres por el rey a medio celebrar.
hubo que apelar entonces a la corte para que resolviera el contencioso. Pero, por decisión de la corte, hubo que esperar bastantes días al 28 de diciembre, una significativa ironía del destino, para conocer el dictamen del Consejo Real, el cual ordenó por fin que se volvieran a hacer las honras reales conforme a la costumbre que en esto hay, sin que se pongan bayetas ni cojines en los asientos. O sea, el rey se hizo eco de aquel problema, ¿no? Entonces, un mes había transcurrido desde el escándalo y en ese largo intervalo el asunto del túmulo y los funerales del rey se había convertido en la comidilla de los sevillanos y en motivo de crítica contra sus dirigentes, también en objeto de mofa por parte de algunos poetas satíricos que, al igual que muchos ciudadanos, se hicieron eco de la incompetencia de los poderes públicos y de la penuria de las arcas municipales, incapaces de sufragar el gasto de tanto luto, pero dispuestos, desde luego, a cubrirlo y a cumplirlo. Lo que había sido concebido como un alto ejemplo de sacra solemnidad, acabó siendo, por mor del episodio, un auténtico lance grotesco, una parodia de los valores que aquella suntuosidad de formas aspiraba a representar y una deformación esperpéntica de los modelos más nobles de la vida española de los años finales del XVII. En ese contexto burlesco y desengañado es donde cobra todo su sentido el conocido soneto que a tal efecto escribió Cervantes recién salido de la cárcel real. Se nos recuerda en el azulejo situado en uno de los muros de lo que los sevillanos conocemos propiamente o popularmente como la nave del lagarto de la catedral, junto al patio de los Naranjos. Es el texto segundo que tienen ustedes ahí y que es muy conocido. Gracias. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque a quien nos suspende y maravilla esta mácana insignia, esta braveza. Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de 1.000.000, y que es mansilla que esto no dure un siglo, oh gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza. Apostaré que el ánima del muerto, por gozar este sitio, hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente. Esto oyó un valentón y dijo: es cierto lo que dice vocé, señor soldado, y quien dijere lo contrario, miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. El autor del Quijote estaba muy orgulloso de este singular soneto, que según Arillo, cosa que no me creo, leyó el propio Cervantes en voz alta en la misma catedral, cosa que no parece nada probable, teniendo en cuenta que acababa de salir de la cárcel y que no estaba el horno para bollos. Tras una primera apariencia de gravedad, vive Dios o voto a Dios que me espanta esta grandeza, etc., el soneto se desliza enseguida hacia un dominio de la ironía y de la burla. La supuesta conversación entre un soldado, que podría ser el propio Cervantes, a él le gustaba llamarse soldado, y uno de aquellos valentones que pululaban por gradas, comienza ese diálogo con una alusión a la impresionante fábrica del túmulo, máquina insigne, y continúa con un lugar común acerca de su fugacidad y con una laus o elogio de Sevilla, tópicamente citada en los textos literarios de la época como Nueva Roma o Atenas hispalense, también como en Babilonia, etc. Hasta ese momento, Cervantes parece ceñirse a las exigencias retóricas del género, tal como habían hecho otros muchos poetas de la Sevilla de entonces, fascinados también
por la grandeza de aquel aparato funerario. Pero a partir del primer terceto, el poema cambia bruscamente de registro expresivo. El tono de gravedad y respeto aparentes se quiebra de pronto y el episodio se carga de intrascendencia. A Felipe II se le menciona displicente, casi irreverentemente, como una simple ánima que quisiera, fíjense ustedes la herejía, abandonar nada menos que la gloria para contemplar la estéril magnificencia de su propio monumento fúnebre. Y ello se formula en el marco de una apuesta sin el menor respeto a tan augusto muerto. Tono que se intensifica con la súbita aparición de un personaje desprovisto de dignidad, un simple valentón, la gente de rompe y rasga, la gente de la feria, los rufos o valentones que pululaban por el mercado de Gradas y por la Plaza del Salvador, por toda esa Sevilla del comercio y del dinero y de las bolsas fáciles de robar. Digo, un simple valentón que tercia de improviso con aires de bravucona suficiencia que desembocan en el teatral desplante del estrambote. La disolución de la inicial gravedad del poema parece una metáfora de la propia disolución de la solemnidad del túmulo, que fue concebido como una obra de gran prestancia y terminó convirtiéndose en la comidilla de la gente. Lo que había comenzado con solemne elevación concluye como una voluta de humo, la vacua pirueta de un fantasmón, de un fanfarrón al uso, al que no parece importar ni poco ni mucho aquel aparatoso funeral. El texto ha ido perdiendo con toda intención trascendencia moral y decoro social, y derivando hacia un ámbito burlesco nada inocente. Y en esa misma medida se va revelando al lector como un genial guiño irónico de Cervantes ante el espectáculo grotesco que se estaba dando en Sevilla a cuenta de la muerte del rey. Conociendo su finura crítica, no hay que descartar incluso que ese toque de ironía quiera ir más allá de la misma figura de Felipe II, hacia el que Cervantes, por cierto, no sentía ninguna simpatía, y apunte con inteligente desenvoltura a un objetivo de mayor calado social y político, a saber, denunciar un estado de cosas que tras su supuesta brillantez encubría verdaderos síntomas de decadencia. ¿Era ese túmulo funerario la metáfora de un mundo vacío enmascarado por las apariencias? ¿Un símbolo tal vez de la lenta descomposición de la grandeza española? ¿Tal vez de la misma Sevilla, cuyo cabildo municipal carecía paradójicamente de los fondos necesarios para hacer frente a los altos costes de tan pretencioso luto? El hispanista italiano Marco Cipollini observa en este juego literario que máquina y riqueza fingida, sorpresa y maravilla son las coordenadas vertebrales de una estética y de una identidad ontológicamente mezquinas, de las cuales Cervantes quiere tomar distancia, subrayando la incomponible distancia que separa a Dios de los reyes, al soldado Cervantes del valentón sevillano, a Roma de Sevilla, a la eternidad de la gloria, a las ilusiones del siglo. En efecto, como en tantas otras obras suyas, el gran escritor nos sorprende en este soneto por su profunda sutileza. Tras un apunte de aparente levedad y aire de burla, nos coloca frente a cuestiones esenciales y nos interpela sagazmente. Y voy ahora a hablar del último de los 3 episodios, que es el famoso saco de Cádiz por la flota anglo-holandesa. Mucho interés ofrece también por su aire irónico y desengañado
otro soneto sevillano de Cervantes referido a un suceso que el gran escritor pudo conocer de primera mano durante su estancia en la ciudad. Me refiero al famoso saqueo de Cádiz por la flota inglesa, o más bien anglo-holandesa, en julio de 1596, un poco antes de su ingreso en la cárcel real. El episodio fue el siguiente. El 29 de junio de ese mismo año llegaron a Cádiz inquietantes noticias desde la ciudad portuguesa de Lagos, en la región del Algarve. Se había avistado la presencia de una impresionante flota que al parecer se dirigía a las costas del sur de España. Se trataba de una imponente maquinaria de guerra naval anglo-holandesa formada por 170 naves con más de 10.000 combatientes al mando del conde de Exes. En Cádiz, que en aquel entonces tenía tan solo 6.000 habitantes, había unas 40 naves españolas de guerra y varias naos de la flota de Indias que al avistar al inglés y para evitar ser capturados después de algunas escaramuzas se refugiaron en el fondo de la bahía, en la zona de Puerto Real. Para colmo, el duque de Medina Sidonia, en un gesto que después le fue muy criticado, dio orden de incendiar toda la flota para que no cayese en manos de los ingleses. Así lo describe un testigo de los ingleses que estuvo presente en aquella batalla. Dice: el grueso de la flota española que había escapado de nosotros huyendo hacia Puerto Real fue incendiada por mandato del duque de Medina Sidonia, hasta el punto que los barcos de guerra y mercantes tomados e incendiados por nosotros y por ellos alcanzaban 57 velas, la más rica flota que jamás había zarpado para las Indias, con un valor estimado de 12 millones de ducados. Semejante autodestrucción tuvo tales consecuencias para el futuro crédito naval de España que, según el italiano Guicciardini, un historiador de la época, estaba tan mermado por la derrota de Cádiz que nadie en Nápoles, Génova o Milán podía encontrar quien quisiera desembolsar un penique, ni quien quisiera aceptar una letra de cambio procedente de nuestro país. Pero aquel triste desenlace había sido en buena medida consecuencia de la demora con que en Sevilla se habían organizado las tropas que habían de acudir en socorro de Cádiz, ya que los anglo-holandeses se permitieron el lujo de saquearla nada menos que a lo largo de 24 días. En efecto, la reacción de las tropas españolas fue tardía e inútil. Después de perder el tiempo en discusiones y propósitos vacíos, por fin, y con grandes alaracas, pudieron formarse en Sevilla varias compañías de soldados un tanto improvisadas que al mando del duque de Medina Sidonia y su lugarteniente el capitán Becerra llegaron a Cádiz cuando ya el inglés había volado, llevándose con él toda suerte de riquezas y de rehenes a los que después canjear por grandes sumas de dinero. Todo un ridículo que Cervantes aprovecharía para clavar certeramente su peculiar ironía en este soneto, que es el texto que tienen ustedes en cuarto lugar y es el último. A la entrada del duque de Medina en Cádiz. Vimos en julio otra Semana Santa atestada de ciertas cofradías que los soldados llaman compañías, de quien el vulgo y no el inglés se espanta. Hubo de plumas muchedumbre tanta que en menos de 14 o 15 días volaron sus pigmeos y golías y cayó su edificio por la planta. Bramó el becerro y púsoles en sarta, tronó la tierra, escurecióse el cielo, amenazando una total ruina, y al cabo en Cádiz, con mesura harta, ido yo al conde, sin ningún recelo, triunfante entró el gran duque de Medina.
Cervantes identifica el bulle-bulle de la ciudad formando las compañías de soldados con los días de Semana Santa, los asimila a los días de Semana Santa, los identifica, y las cofradías de penitencias. Unas compañías emplumadas, estrafalarias, integradas por guerreros tan volátiles como las plumas con las que pomposamente se adornaban. Un capitán Becerra, asimilado a un becerro, pues bramó el becerro, y el triunfo un tanto bufo del duque de Medina Sidonia, que entró en Cádiz cuando su supuesto heroísmo no era más que una caricatura. Junto al soneto al túmulo del rey Felipe II, este del saqueo de Cádiz ilustra muy bien, y con esto concluyo, hasta qué punto el cobre había empezado a suplantar al oro en aquella Sevilla de finales del XVI, todavía en una etapa de relativo esplendor, pero ya salpicada de algunos episodios del todo chuscos que no escaparían a la sutileza de Miguel de Cervantes y a su mirada crítica sobre la España de su tiempo. He dicho. En primer lugar, y para concluir con esta sesión, quisiera dar las gracias a nuestro nuevo académico por tan extraordinaria disertación sobre un tema tan interesante como el que nos ha ilustrado. Quiero reiterar, sobre todo, y aunque ya el presentador ya lo comentó en un principio, el orgullo y el honor que para esta academia significa contar en su nómina con un nuevo miembro de la talla intelectual de don Rogelio Reyes, con una caudaloso magisterio que ha desarrollado a lo largo de su vida y sobre todo también por el extraordinario dominio de la literatura española del siglo de oro, ese periodo a caballo entre el Renacimiento y el Barroco, que también nos ha ilustrado en, como digo, esa magnífica conferencia. Quiero puntualizar, porque me ha resultado extraordinario, de qué manera ese binomio entre lo que es literatura y ciudad da unos frutos tan extraordinarios que hemos podido nosotros escuchar muy agradablemente y sobre todo muy emocionadamente, porque a través de sus palabras se nos ha descrito un tiempo de la Sevilla en la que en ese periodo, como digo, de transición entre el siglo XVI y siglo XVII, ese manierismo que imperaba en ese momento, nos ha mostrado también, como digo, ese panorama de un paisaje urbano cambiante, donde la arquitectura que nos ha descrito nuestro nuevo académico daba sus frutos a través de extraordinarios arquitectos, pero también, además, de cómo en la arquitectura y en esos espacios que se creaban, pues también se veía la realidad social, la realidad económica que imperaba en el momento. El aspecto definitivo de esa arquitectura efímera que también nos ha comentado respecto al capítulo o al pasaje relacionado con el túmulo, la arquitectura efímera que tanto se usaba para recibimientos reales como para exequias. Es curioso también cómo a través de esa arquitectura efímera se puede rastrear también la idiosincrasia y lo que es, ¿no?, el acervo de una sociedad como la sevillana del momento. La fisonomía, como digo, de una Sevilla que no era ni más ni menos que el reflejo de lo que era entonces la capital del mundo, el lugar más
bullicioso, económico, social y, sobre todo, también cultural y artístico del momento. Yo creo que don Rogelio nos ha descrito esto también, que nos han quedado ganas de cuando vayamos, por lo menos los que tenemos cerca y vamos a Sevilla, volver a visitar de nuevo esos lugares y verlos con los ojos y con las notas que él nos ha dedicado a través de la vida de Cervantes. Nuevamente le agradezco el extraordinario discurso y con esto, bueno, pues queda concluida la sesión. Buenas noches.